Adela Cortina. Vamos a trabajar la obra Aporofobia o del rechazo al pobre dentro de la unidad curricular ética para seguir pensando la problemática, este problema ético que nos estamos enfrentando, bueno, sobre la dignidad humana, la justicia, la felicidad, y luego abordar y generar ese encuentro entre Adela y Kant, ya que, bueno, es muy kantiana. En ese sentido, podemos hablarlo más en el siguiente video que hablemos de Kant. Adela Cortina es una mujer filósofa muy reconocida en la actualidad, y es muy importante esto de que sea mujer y que sea filósofa porque generalmente no trabajamos muchas mujeres filósofas, y creo que eso es el desafío de nosotros los profesores y profesoras de filosofía, poder acercarles a ustedes, bueno, una mujer, una mujer nada más y nada menos como Adela, que trae grandes aportes en el plano de la ética de la filosofía política, que tiene una impronta donde va a resaltar por sobre todo la dignidad humana y cómo, bueno, pensar y encontrar ese sentido nuevamente a la dignidad humana bueno, dentro de la ética. Adela es una filósofa española, tiene 77 años, nació en Valencia, es licenciada y doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, y bueno, realizó muchos estudios, por supuesto, de posgrado en las universidades de Múnich, Frankfurt. Cortina ha sido profesora en el Departamento de Filosofía Política y catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora del NOR. Cortina, bueno, también es doctora en 8 universidades extranjeras, nacionales y extranjeras. Es como, bueno, va haciendo ese trabajo ¿no? Y siempre hace aportes para todos. De hecho, ustedes ponen a Adela Cortina en YouTube y pueden escucharla dando conferencias y charlas constantemente, muy activa y compartiendo siempre el conocimiento y su visión. Entonces, es una filósofa muy rica en ese sentido. Adela, en esta obra que se llama Aporofobia, justamente, va a abordar, bueno, qué es la aporofobia, qué es esta palabra que irrumpe en nuestras sociedades contemporáneas y que no la nombramos por falta de conocimiento de lo que significan las situaciones a las que nos encontramos como tal, como es el rechazo al pobre. ¿Sí? Y esto como un impedimento, un desafío para la democracia y la convivencia en nuestras sociedades de hoy en día. Es una problemática que tenemos, y poder ponerle nombre a la problemática para una mejor convivencia y en pos de la democracia es una de las tareas que ella desarrolla en toda su obra. ¿Sí? Inicia de alguna manera una de las secciones de su libro que quería compartir con ustedes. Es esto que ella dice, que justamente dice: la ideología cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar. Distorsiona la realidad ocultándola, envolviéndola en el marco de la invisibilidad, haciendo imposible distinguir los perfiles de las cosas. De ahí que la historia consista, al menos en cierta medida, en poner nombre a las cosas, tanto a las que pueden señalarse con el dedo, como sobre todo a las que no pueden señalarse porque forman parte de la trama de nuestra realidad social, no el mundo físico. Así ha ocurrido con la xenofobia o el racismo, tan viejos como la humanidad misma, que ya cuentan con un nombre con el que poder criticarlos. Y en esta búsqueda, ¿no?, de visualizar todo este rechazo que se da, bueno, sabemos que España, en general Europa, pero España fundamentalmente fue un lugar donde nosotros los sudamericanos, puntualmente los uruguayos, muchos migramos hacia allí en las crisis económicas del 2002, y bueno, y así como fuimos nosotros, fuimos un montón porque, bueno, era un lugar donde se generaban puestos de trabajo. Entonces, esos inmigrantes que llegaban
pobres buscando trabajo y demás, generaban determinadas miradas recelosas de alguna manera o rechazo. Y no solo en esa situación de inmigrantes que llegaban, sino dentro de los mismos, las personas que viven allí. Bueno, y eso se podía visualizar hace tiempo como un problema social, ¿no? El tema es que falta la palabra. Hoy en día se da mucho más esto de la inmigración y con todos los conflictos bélicos y demás que giran en torno a España, se han dado situaciones en donde llegan personas en balsas, sin nada con lo que poder contar material ni ningún tipo de recurso más que proteger su propia vida. Y bueno, y el recibimiento no es el mismo que cuando llega una persona de otro país, a apostar a generar empleos en España o a traer jugadores y demás. Ella desarrolla en su obra más adelante, pero bueno, vamos a la palabra en sí. La aporofobia se define como el rechazo o aversión hacia las personas pobres o desfavorecidas. Y viene del griego que aporos significa sin recursos, pobre, y phobos, miedo o aversión. Este término yo les pongo acá justamente que esto que les explicaba, que fue acuñado en los años 90 por Adela, para dar nombre a este fenómeno, pero recién fue admitido en el 2017 por la RAE. Y bueno, costó, pero bueno, lo logró, ¿tá? Y ella recalca en esto de la importancia de que esta palabra se pueda visibilizar, que pueda ser nombrada. La aporofobia, es decir, rechazo a las personas pobres, es una forma de discriminación que está como profundamente arraigada en nuestra sociedad. Más allá de su sociedad misma, nosotros la podemos ver, hay diferentes sociedades y culturas, pero hay una cuestión de rechazo al pobre. Y Adela, por supuesto que lo hace desde su contexto, ¿no? Por eso hablábamos de España, pero nosotros lo podemos trasladar a nuestro contexto también. Y bueno, y esto del desafío que representa para poder ver qué soluciones hay ante esto, cómo podemos hacer, qué posición, qué postura ética deberíamos tener ante esta problemática. Y ella, bueno, va a proponer esta necesidad de reconocer y de combatir de alguna manera la problemática ética y política que presenta la aporofobia, bueno, tratando digamos, de construir una sociedad más justa y más inclusiva. ¿Sí? Bueno, el tema que yo les presento acá, bueno, ¿qué tipo de causas podríamos decir, bueno, que son las que llevan o conducen a la aporofobia? Bueno, los estereotipos y los prejuicios, ¿sí? Las personas pobres suelen ser estigmatizadas o estereotipadas como vagas, perezosas, incompetentes, moralmente débiles, deficientes. Todos estos prejuicios, ¿ah?, van a construir esa percepción negativa de las personas en situación de pobreza y pueden generar aporofobia. Por otro lado, esta mentalidad contractualista que tenemos en nuestra sociedad, dice Adela, que consiste siempre en estar dispuesto siempre y cuando haya algo que vamos a recibir, ¿no? Y esta mentalidad contractualista también puede conducir a la aporofobia. Por otro lado, la desigualdad económica. La desigualdad económica es un factor muy importante que va a contribuir también a la aporofobia. Y bueno, sabemos que hay sociedades donde existe mucha distancia entre una clase y otra, entre los ricos y los pobres, y las personas de clase alta o media alta pueden desarrollar actitudes a veces de superioridad, de desprecio hacia aquellos que tienen menos recursos, ¿sí? Por eso me refiero a esto de sentimiento de superioridad. La falta de empatía y la falta de comprensión hacia las dificultades y desafíos que enfrentan todos los días estas personas en situación de pobreza, sin hogar, también puede contribuir a la aporofobia. La falta de contacto o interacción con personas de diferentes realidades económicas puede alimentar la ignorancia y la indiferencia
hacia sus necesidades y derechos. Muchas veces como padres o madres lo podemos ver con nuestros hijos, que de pronto al desconocer determinadas realidades, porque uno quiere cuidarlos de que no vean personas, no sé, en esta, digamos, en situación de calle por consumo, por esto, por aquello, quiere cuidarlos de proteger su mirada y demás ante determinadas cuestiones muy duras de la realidad, podemos llegar a generarles, muchas veces sin ser conscientes, esa cúpula como de cristal de estas generaciones donde desconocen otras realidades y eso hace que también a la larga terminen sintiendo como, bueno, como indiferencia o ni siquiera reconozcan esas necesidades diferentes a las suyas propias. Otra cosa en la que hace hincapié Adela es que nuestro cerebro es aporófobo, perdón. Ella dice que bueno, que de alguna manera nuestro cerebro está condicionado para que nosotros nos vinculemos a lo que es igual a nosotros y nos distingamos, o nos diferenciemos, nos distanciemos de aquellos que es distinto. Por una cuestión de supervivencia. Y en realidad eso condiciona mucho en las reacciones, hasta que entra la conciencia, la reflexión, la educación, y bueno, y eso por supuesto se vence. Y por otro lado, esto del discurso de odio, los discursos de odio, que hace referencia a esto de que muchas veces, en realidad, quien es aporófobo o quien siente rechazo hacia el pobre, lo hace porque en realidad no es porque sea parte de un discurso personal o tengo un problema con esa persona. Arrastra un discurso heredado de la familia, de la cultura en la que vive, que tiene que ver con justamente esto de rechazar al otro porque sí, porque es distinto que yo y porque me siento superior, pero en realidad es un discurso de odio que no tiene un fundamento. No. Sin embargo, hace mucho daño, ¿no? Estaba buscando para poder leerles un pedacito de esto que ella dice. Dice, así ha ocurrido con la xenofobia o el racismo, tan viejos como la humanidad misma, ya que cuentan con un hombre para poder criticarlos, como les comentaba hoy. Lo peculiar de este tipo de fobias es que no son productos de una historia personal de odio hacia una persona determinada con la que han vivido malas experiencias, sea a través de la propia historia o de la historia de los antepasados, sino que se trata de algo más extraño. Se trata de una animadversión hacia determinadas personas, a las que más de las veces no se conoce, porque gozan de la característica propia de un grupo determinado, que quien experimenta la fobia considera temible o despreciable, o ambas cosas a la vez. La fobia grupal es la convicción de que existe una relación de asimetría, de que la raza, etnia, orientación sexual, creencia religiosa o atea del que desprecia superior a la de quien es objeto de rechazo, por eso se consideran legitimados para atacar de obra y palabra, ¿no? Y acá este es como el fundamento que utilizan para el discurso de odio, esa legitimación de obra o de palabra, esa creencia de superioridad, y por ello el motivo del desprecio. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la postura que debemos tomar ante la aporofobia? Y bueno, acá estamos hablando de su planteo ético, ¿sí? Y nombrarlo, en este sentido, permite incorporarlo en el ámbito del diálogo, la conciencia y la reflexión. Poder visibilizar, nombrar esta problemática y ponerla en la mesa, ponerla en el debate y ponerla como una fobia más de las tantas sociales a las que nos enfrentamos, como bueno, la gordofobia, la homofobia, ¿sí? Para que el fenómeno pueda ser objeto de análisis crítica y combate para la transformación cultural. Bueno, por otro lado, por supuesto, la educación en valores, ¿sí? El cambio cultural implica necesariamente un cambio cultural, o sea, va a sugerir la necesidad de un cambio que promueva la igualdad de oportunidades, que vaya
combatiendo estos prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas pobres. Por otro lado, la necesidad de políticas sociales públicas inclusivas, ¿sí? Que fomenten la inclusión social y económica de las personas en situación de pobreza y así les sea garantizado el acceso equitativo a tantos recursos como oportunidades, ¿sí? Y esto que dice Adela, yo lo puse acá porque me pareció muy, muy importante, esto de que todo el mundo tiene cosas que ofrecer. Si la actitud de entrada es el alejamiento y la simetría, te pierdes mucha riqueza humana. Y esto tiene que ver con esa palabra que hoy dije al pasar y es dignidad. Adela, en toda la obra, trabaja la noción de la dignidad humana y cómo todos tenemos un valor en sí mismos, como la formulación kantiana de imperativo categórico, que dice que, bueno, que obra según, de tal forma que de alguna manera contemples a todas las personas como fines de sí mismos y nunca como medios. En este caso, Adela reivindica este imperativo categórico, esta formulación del imperativo categórico, en la medida de que rescata esto de debemos tratar a toda la humanidad en sí misma como un fin. Todos debemos rescatar la dignidad de las personas y siempre hay algo que ofrecer, rompiendo y siendo rupturista con esta mentalidad contractualista, ¿no? Pero de alguna manera no ofrecer solamente económicamente. A nosotros nos dice Adela, de alguna manera, el problema no va a ser la raza, no va a ser la extranjería, el problema va a ser la pobreza. Entonces, no estamos hablando solamente de recursos, estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? De valores, estamos hablando de iniciativas, de actitudes, de acciones. Y bueno, el grado, dice Adela, el grado en que las personas pueden expresarse libremente es el único termómetro para mediar la calidad de una sociedad democrática. Para determinarlo es indispensable tomar la temperatura a nivel de respeto mutuo, alcanzado, y si es bajo, en ella prospera un liberalismo individualista asilvestrado. No el aprecio por la igual libertad, propio de una sociedad democrática. Entonces, esto de invitarnos a estar atentas y atentos a este termómetro, ¿no? A sentir qué percibimos en la calle, en las conversaciones, cuáles son las actitudes de las personas cuando hablan de la pobreza, cuando se maneja en una mesa de discusión, de debate entre la familia, qué pasa con nuestros propios familiares. Adela dice que incluso hasta alardeamos sobre los familiares que tienen títulos o que les va muy bien, pero aquellos familiares que son pobres ni los nombramos. Hasta generalmente los escondemos en los cuentos o en las anécdotas cuando nos juntamos, ¿no? O sea, porque la porfía llega hasta dentro de nuestro núcleo familiar. Es en la vida intrafamiliar se da inclusive. Y, y bueno, justamente lo que dice Adela es que el peor castigo que puede infligirse es la condena a la invisibilidad, a ignorar la existencia del otro, el rechazo y el desprecio. Y es el reconocimiento recíproco el que nos constituye básicamente como seres humanos, el que hace que podamos llevar nuestra vida adelante desde el reconocimiento compasivo que pone los cimientos de una sociedad inclusiva. Descubrir ese vínculo, esa ligatio de pertenencia mutua, nosotros hablábamos mucho en clase de esta noción de ligato, de estar ligados, ¿no? Hace surgir obligaciones como las que nacen del respeto a la dignidad del otro, que es el amplio campo de la justicia. Bueno, si tienen la oportunidad de adquirir este libro, es un libro divino. Y sobre todo, bueno, esto de visibilizar, ¿no? Ayudar a otros, a veces en discusiones, uno puede decir, bueno, mira, ese pensamiento es aporófobo, decir que es la aporofobia, tratar de comentarlo, de generar una instancia de reflexión, de como ciudadanos o como personas preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Cuál es la sensación, ese termómetro que dice Adela al que tenemos que estar atentos para prevenir justamente el esparcimiento de la aporofobia, ¿no? O la profundización. Así que bueno, esa es la invitación que ella nos hace y
Y por acá los dejo, nos vemos la que viene.